Gracias por estar junto a nosotros en este espacio de conversación llamado Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de salud y un tema muy relevante a una enfermedad que es prácticamente histórica y que, por lo que uno tendiera a pensar, no ha quedado en el pasado. Estamos hablando de la hepatitis. Recientemente se conmemoró el Día Internacional de esta enfermedad que tiene alto impacto a nivel mundial y también en nuestro país. Entonces, para hablar de prevención, diagnósticos, tratamientos y recomendaciones, es que ahora vamos a tomar contacto junto a la doctora Natalia Vidal, quien es urgencióloga de la clínica Dávila Vespucio. Ahí ya la vemos en pantalla, doctora. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Le iba a partir la entrevista comentándole sobre esta sensación que hay sobre la hepatitis, que mucha gente tiende a pensar que es algo del pasado, pero realmente es una enfermedad que tiene una alta incidencia en la actualidad. Y también, para darnos un contexto inicial, le quería preguntar justamente de qué se trata esta importante enfermedad. Mira, primero que nada tenemos que partir definiendo lo que es la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad que se causa por inflamación del hígado. Las principales causas van a ser tres: infecciones virales, consumo excesivo de alcohol y causas autoinmunes. Si bien en nuestro país la patología aún está presente, ya no es de las más frecuentes. Es entre la quinta, sexta causa de hospitalización en nuestro país, y tenemos que recordar que nuestro problema principal son las enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la incidencia, tenemos 1,14 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país. Doctora, usted señalaba dentro de la parte inicial, podríamos decirlo, que afectaba directamente al hígado y ahí habían tres tipos de posibles infecciones. Una era la bacterial. Si nos puede dar algún detalle dentro de ese contexto. La hepatitis es una infección viral, ¿ya? Que vamos a encontrar tres tipos principalmente: hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. ¿Existen vacunas para ellas? Sí. ¿Cuáles son las que podemos prevenir mediante la vacunación? La hepatitis A y la hepatitis B. Estas vacunas están dentro del programa de vacunación de nuestros menores de edad. La hepatitis B es una vacuna que se va a administrar a los recién nacidos. En cambio, la hepatitis A está en el esquema de vacunación a los 18 meses. Si bien las causas de la forma de contaminarse o adquirir la patología por la parte infecciosa va a ser la hepatitis A de vía fecal oral, o sea, consumir agua no potable, alimentos que no estén bien cocidos, alimentos contaminados, podrían hacer que yo adquiera la hepatitis viral de tipo A. En cambio, la hepatitis B y la hepatitis C, que son los otros tipos de causas virales, se van a contraer por estar en contacto con sangre contaminada, por tener relaciones sexuales sin protección, por compartir jeringas en el caso de los drogadictos. Esas son las principales causas de los tres tipos de hepatitis virales más frecuentes en Chile. Doctora, y dentro de esa categorización, tanto A, B y C, ¿hay alguna que sea más compleja que otra o derechamente, ya sea A, B o C, representan un importante peligro para la salud de las personas? Siempre va a estar el riesgo, ¿cierto? Por eso es importante que se hagan este tipo de instancias para explicar a la población. Si yo estoy frente a síntomas como fatiga crónica, dolor abdominal, ictericia, o sea, coloración amarilla de la piel, de las mucosas, los ojos se ven amarillos también, que tenga las deposiciones más claritas, que tenga plurito, que me pique todo el cuerpo, que tenga náuseas, tengo que acercarme de forma precoz a un servicio de urgencia, y el médico que evalúe puede plantear el diagnóstico de hepatitis. Cuando nosotros vemos este cuadro clínico, lo vamos a ir a buscar. ¿Cómo lo buscamos? Mediante pruebas serológicas, ¿cierto? Vamos a tomar exámenes para ver también la función hepática, las transaminasas, cómo está la bilirrubina y una eco abdominal. Con eso podemos tomar conductas y definir si el paciente está infectado o no con alguno de estos virus y si tiene hepatitis o no. Por eso es muy importante que se den estas instancias para que la gente sepa que cuando está frente a estos síntomas se acerque. Si bien hay algunos tipos de hepatitis, como la hepatitis A, que suele curarse de forma espontánea, sola, siempre hay que llevar una vigilancia a nuestros pacientes. En cuanto a la hepatitis B y C, necesitan tratamiento antiviral en la mayoría de los casos. Si bien los pacientes la mayoría de las veces evolucionan bastante bien, en algunos casos estos pacientes pueden llegar incluso a necesitar un trasplante hepático. Por eso es importante que se acerquen a nuestras urgencias y nosotros podemos darle la evaluación que corresponde. Doctora, ¿y existe también la categorización para un tipo de hepatitis D y E? Sí, también, pero las más frecuentes en nuestro país son la A, la B y la C. ¿Y en qué caso ocurre la D y E?
La D y E también son en casos de contacto con sangre contaminada. La A y la E son en caso de vía de transmisión fecal-oral. Correcto. Por eso es Ah, muy importante el lavado de manos, la cocción correcta de alimentos, utilizar agua potable. También se recomienda a la gente que es mayor, que no estaba los esquemas de vacunación, ¿cierto? Las vacunas, cuando de viaje o van a zonas que son no con agua potable, administrarse las vacunas, prepararse para su viaje. También al personal de correcto. salud se nos refuerza, ¿cierto? Nos van tomando nuestros anticuerpos para ver cómo estamos con lo de las vacunas, ya que estamos expuestos siempre a fluidos. Correcto, doctora. Ahora le quería comentar que según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del mundo hay 325 millones de personas con esta patología y anualmente mueren aproximadamente 1,4 millones de personas producto de esta enfermedad, que incluso puede estar asociada a otras como cirrosis y cáncer. ¿Cuándo la hepatitis da Exacto. pie a otro tipo de enfermedades de esta gravedad, por ejemplo? Cuando se consulta de forma tardía, cuando no se siguen las recomendaciones, la patología puede evolucionar de forma torpia, como te mencioné al inicio, causando daño renal, daño hepático, incluso con la necesidad de tener un trasplante. La OMS se propuso una campaña de una vida, un hígado. ¿Cuál es la idea de esta campaña? Que de aquí al 2030 erradicar la patología de hepatitis por causa viral. Recordar que está la causa autoinmune y el consumo excesivo de alcohol. Y ahí, doctora, le iba a preguntar, en nuestro país, por ejemplo, ¿el consumo de alcohol es un indicador importante para el desarrollo de esta enfermedad, al menos en los casos que se puedan registrar en Chile? Sí, aunque la mayor parte de daño hepático, por ejemplo, ya no es solo por alcohol, sino que es relacionada a nuestros estilos de vida. La obesidad también produce daño hepático, ¿ya? No hepatitis, pero sí daño hepático por el consumo excesivo de las grasas. Usted mencionaba hace poco los síntomas o las alertas a las cuales debiésemos estar atentos. ¿Qué ocurre en el caso ya de tener un diagnóstico de algún tipo de hepatitis, ya sea A, B o C? ¿Cuál es el tratamiento que se realiza en esos pacientes? Como te mencionaba, cuando son hepatitis A, habitualmente el tratamiento es sintomático. Se basa en hidratación, manejo del dolor, ¿cierto? Medicamentos para evitar el vómito antiemético. Y habitualmente estos pacientes son enviados a su domicilio de forma precoz y se dejan algunas indicaciones para que vuelvan a reconsultar y controles. Es muy importante que a ellos los siga un hepatólogo. Y En también, cambio, la hepatitis B, la ujú, hepatitis C, en ocasiones requieren antivirales. ¿Ya? Y también se hace un seguimiento, se va evaluando la función renal y vamos viendo cómo evolucionan nuestros pacientes. No podemos decir como de una forma tan tajante, esto se va a comportar de X manera, porque va a depender de cada individuo, ya que los pacientes en nuestra población tienen otras patologías crónicas. Entre más antecedentes de base tiene mi paciente, va a ser más grave cómo lo afecte la hepatitis, si es que tiene esta patología. sí, muy importante eso, considerando que, por ejemplo, la obesidad es un problema ya a nivel país y que trasciende tanto en menores como en adultos y que puede desencadenar, en este caso, hepatitis e incluso el alza en las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, a nivel nacional. Finalmente, doctora, le pregunto, ¿cuál es la importancia de las vacunas para combatir esta patología? O sea, la vacunación nos va a ayudar a prevenir los casos. Sobre todo tenemos que hacer énfasis en las poblaciones de riesgo, ¿cierto? Los pacientes que son drogadictos, los trabajadores sexuales o la gente que se va de viaje a lugares donde no están las condiciones higiénicas como en nuestro país, que no cuentan con agua potable, por ejemplo. Siempre se recomienda que si es mayor y dentro de su esquema de vacunación inicial no estaba la vacuna de la hepatitis, se acerque a un vacunatorio y pueda adquirir la vacuna. Y hay una vacuna para menores y otra para adultos. La vacuna es en general, En es una general, sola ok. vacuna de hepatitis A, vacunas de hepatitis B. En nuestro esquema de vacunación del 2024, recordar que la vacuna de la hepatitis B es para los recién nacidos, o sea, nacen y les ponen la vacuna, y a los 18 meses se les administra la vacuna de la hepatitis A. Doctora Natalia Vidal, le queremos agradecer por haber conversado junto a nosotros sobre este importante tema. Listo, que estén muy bien. Chao, chao. Muy importante en términos del cuidado de nuestra salud, también considerando lo que decíamos con factores tan relevantes y en alza como lo es la obesidad en nuestro país, que puede desencadenar, en este caso, casos específicos de hepatitis. Sigue la compañía de nuestro canal
y nosotros nos vamos a volver a ver en una nueva edición de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.